Hola a todos y a todas. Bienvenidos a La Noche Oscura. Antes de empezar, los invito a comentar desde dónde nos están viendo. Espero que disfruten de las historias. Nunca pensé que un viaje pudiera cambiar la manera en que veo mi trabajo. Esa noche estaba terminando la ruta habitual, calles casi vacías y semáforos apagados, cuando apareció la solicitud en la app. Un hombre pidiendo ser llevado a un cementerio viejo en las afueras de la ciudad. Algo en la dirección me hizo fruncir el ceño, pero los viajes nocturnos me han enseñado que nunca se sabe qué puede aparecer. Llegué al punto y un hombre alto, con un abrigo largo y sombrero, subió al asiento trasero. No habló hasta que puse el coche en marcha, y entonces solo dijo: «Siga el camino más largo, por favor. No quiero prisa». Su voz era grave y pausada, y mientras avanzábamos por la carretera, noté que su respiración no se movía, como si no existiera. Al principio, todo parecía normal. El GPS marcaba una ruta directa, pero él insistió en tomar calles secundarias, desiertas y mal iluminadas. Cada vez que girábamos, sentía que algo no estaba bien. Las sombras parecían alargarse hacia nosotros. Los árboles se inclinaban sobre la carretera, y un silencio profundo cubría todo, como si el mundo hubiera desaparecido alrededor. Intenté romper el silencio con preguntas triviales, pero él nunca respondió. Solo miraba hacia adelante, y a veces parecía observar algo más allá del parabrisas, algo que yo no podía ver. La radio dejó de funcionar, y un olor a tierra húmeda se filtró por las ventanillas, aunque no había lluvia ni charcos. Cada cruce que tomábamos parecía más viejo, con postes de luz oxidados y casas que ya no existían según recordaba. A mitad del camino, me pidió detenerme en un desvío rodeado de árboles secos. El aire estaba tan pesado que sentí que mi pecho no podía expandirse del todo. «Mire hacia atrás», dijo con voz apenas audible. Miré el retrovisor y vi que una sombra se movía detrás de él, pero no en el asiento. Flotaba, sin tocar nada, siguiendo cada giro del coche. Intenté encender las luces altas para ver mejor, pero fallaron. Era como si todo a nuestro alrededor se hubiera apagado excepto la figura. Intenté acelerar y salir de allí, pero sentí como si algo invisible presionara el coche hacia el centro del camino. Sus manos, apoyadas sobre sus piernas, permanecían inmóviles, y aún así tenía el control absoluto de lo que sucedía. Mi respiración era rápida, y cada sonido parecía amplificado. Crujidos de hojas secas, ramas golpeando el techo, un lamento lejano que no podía identificar. Finalmente llegamos al cementerio. La verja estaba abierta, aunque recordaba que siempre estaba cerrada a esa hora. «Deténgase aquí», dijo. Frené, y al mirar por el retrovisor, el hombre había desaparecido. No estaba en el asiento, no se había bajado. Solo el aire frío llenaba el taxi y un silencio absoluto. Mi primera reacción fue salir y buscarlo entre las tumbas, pero un escalofrío intenso me hizo retroceder. El GPS marcaba la misma ubicación, pero al bajar del coche, vi que las lápidas tenían nombres que no existían, fechas imposibles y epitafios que parecían susurrar. Una de ellas, más cercana al camino, estaba recién abierta, con tierra removida, como si alguien hubiera desaparecido de verdad. Un viento frío movió las hojas y escuché pasos detrás de mí, pero al girarme no había nadie. Regresé al taxi y revisé cada rincón, pero estaba vacío. Sin embargo, al encender la radio, se escuchó un susurro: «Gracias por acompañarme». La voz era la suya, pero más cercana, más penetrante. Intenté arrancar, pero el coche parecía pesado, como si la presencia quisiera retenerme. Finalmente lo logré, y conduje sin mirar atrás hasta salir de la zona, con el corazón en la garganta y las manos temblando sobre el volante. Desde aquella noche, evito esa zona, pero no puedo ignorar la sensación de que cada vez que paso por un cementerio de noche, alguien podría subir a mi taxi sin que lo vea. A veces siento un roce detrás de mí, un frío que se filtra por los asientos y un susurro que parece salir de ningún lado. He aprendido que no todos los pasajeros están vivos y que algunos viajes terminan, pero la sensación de haber transportado algo que no pertenece a este mundo permanece para siempre. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Nunca he sido de creer en fantasmas,
Pero lo que me pasó aquella noche cambió mi manera de mirar las calles vacías. Estaba terminando un turno largo, casi sin pasajeros, cuando recibí un viaje desde un pequeño hospital abandonado en las afueras de la ciudad. La dirección me hizo fruncir el ceño, porque sabía que ese lugar llevaba años cerrado y que nadie debería estar allí. Llegué y, para mi sorpresa, una mujer apareció bajo la luz parpadeante del portón principal. Su bata blanca parecía sucia y desgastada, y llevaba el cabello recogido de manera descuidada. Subió al asiento trasero sin decir palabra, y al girar hacia mí solo murmuró: «Llévame a la avenida Central, no pregunte nada». Su tono era calmado, pero algo en su mirada me hizo sentir que no debía decir nada. Al arrancar, sentí un aire denso en el coche, y cada sonido del motor parecía amplificado, como si resonara en una sala enorme y vacía. Las calles cercanas al hospital estaban cubiertas por la niebla, y los edificios tenían un aspecto distorsionado, más viejo de lo que recordaba. Cada semáforo parpadeaba irregularmente, y las sombras de los árboles parecían seguirnos a lo largo del trayecto. Intenté preguntarle su nombre o qué hacía allí, pero ella permaneció en silencio, mirando hacia adelante. Con cada kilómetro, sentía un cambio sutil en el ambiente. El aire dentro del coche se volvía más frío, y el volante se ponía húmedo, aunque no llovía. Era como si el taxi hubiera entrado en otra dimensión, una donde la lógica y las calles de la ciudad normal ya no existían. Al pasar frente a un edificio abandonado, vi reflejada su figura en el espejo retrovisor, pero no estaba sentada en el asiento, flotaba ligeramente, como si se despegara del interior del coche. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no quería hacer un movimiento brusco que pudiera alterar la calma espectral que parecía dominar el vehículo. De repente, escuché pasos detrás del asiento trasero, aunque el piso estaba limpio y no había nadie más. Cada crujido resonaba dentro del taxi, y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Intenté encender la radio, pero solo se escuchaban murmullos apagados, como voces que querían atravesar mis oídos y no mi mente. Mientras avanzábamos por calles que parecían cambiar de forma con cada curva, me di cuenta de que la ruta no coincidía con la indicada en el GPS. Calles que yo conocía aparecían en lugares distintos, y los postes de luz proyectaban sombras demasiado largas, deformadas, que no tenían sentido. La mujer no hacía ningún gesto, pero sentía que controlaba todo el entorno del taxi, como si la ciudad girara a su alrededor solo por su presencia. Llegamos finalmente a la avenida Central, o al menos a lo que parecía la avenida. La mujer giró lentamente su rostro hacia mí, pero sus ojos eran totalmente negros, vacíos, y en un instante desapareció del asiento trasero. El coche se llenó de un silencio pesado, roto solo por el latido de mi corazón acelerado. Intenté salir del taxi, revisar los alrededores, pero la avenida estaba vacía, cubierta por una niebla que no se movía con el viento. El GPS marcaba la dirección exacta, pero las casas y edificios parecían antiguos, como si el tiempo hubiera retrocedido. Cada paso que daba hacia el exterior me hacía sentir que la mujer aún estaba allí, observando desde algún lugar que mis ojos no podían alcanzar. Volví al coche y arrancé sin mirar atrás. El camino de regreso parecía normal, pero cada calle por la que pasaba me daba la sensación de que no estaba solo. Cada farol parpadeante proyectaba figuras que desaparecían si las miraba directamente, y sentía un frío que calaba hasta los huesos, como si la presencia viajara conmigo. Durante días, no pude dejar de pensar en esa figura. Cada vez que tomaba un turno nocturno, sentía que algo invisible ocupaba el asiento trasero, que alguien me seguía sin que yo lo viera. Incluso instalé cámaras en el taxi, pero no captaban nada, ni sombras, ni reflejos, nada más que el vacío. Sin embargo, la sensación permanecía, y cada sonido extraño del motor o del asiento era suficiente para ponerme en alerta. Aprendí que algunos pasajeros no vienen por transporte, sino por compañía, por moverse entre mundos y dejar un rastro que solo los conductores nocturnos pueden percibir. Desde aquella noche, cada hospital abandonado o calle desierta me recuerda que hay cosas que no puedes tocar ni ver, pero que existen y pueden seguirte hasta el final de tu turno. Ahora, cada vez que alguien sube sin que yo lo vea, siento el escalofrío detrás de mi cabeza y el aire pesado en el coche. Sé que no todos los pasajeros son humanos, y que algunos viajes terminan solo cuando logras sobrevivir al trayecto sin volverte parte de aquello que transportas.
Vamos con la tercera historia. Soy Dante Manuel y llevo años manejando un taxi por toda la ciudad, especialmente en horarios nocturnos. He aprendido a reconocer calles vacías, zonas peligrosas y pasajeros que no dicen mucho pero te hacen sentir incómodo. Aquella noche recibí un viaje desde un barrio periférico, conocido por sus casas antiguas y calles estrechas. La solicitud parecía rutinaria, una mujer pidiendo ser llevada a otra zona cercana. Al llegar, la encontré parada bajo un farol parpadeante. Su cabello largo y oscuro cubría gran parte de su rostro y llevaba un abrigo grueso, aunque no hacía frío. Subió al asiento trasero en silencio y solo dijo: «Por favor, llévame a la avenida Robles, sin prisas». Su voz era suave, casi hipnótica. Mientras arrancaba, noté que no miraba por la ventana ni revisaba su teléfono. Solo se recostaba hacia atrás, inmóvil, y la sensación de que me observaba, aunque no lo hiciera, aumentaba con cada minuto. El trayecto empezó normal, pero pronto empecé a notar detalles extraños. Las calles por donde ella me guiaba parecían alargarse más de lo que deberían. Las casas se repetían, y los postes de luz tenían sombras que se movían de forma extraña, como si quisieran seguirnos. Intenté preguntarle si conocía otra ruta, pero solo sonrió sin abrir los labios. La radio del coche dejó de funcionar, y el motor sonaba más profundo, casi como un lamento que llenaba el interior del taxi. A mitad del camino, me pidió que girara hacia un callejón sin salida, uno que evitaba por su estado de abandono y por las historias de robos. Pero ella insistió: «Por aquí es más rápido». Al entrar, sentí un aire helado recorrer el coche, y algo se movió en el asiento trasero. Giré de inmediato. Nada, solo su abrigo pesado y su cabello oscuro que se agitaba levemente, aunque no había viento. El silencio era absoluto, solo roto por el crujido de la suspensión del taxi sobre las piedras del callejón. De repente, escuché un susurro que parecía venir de todos lados. «Gracias por llevarme». Miré a la mujer por el retrovisor, y su rostro estaba totalmente iluminado por un farol que no existía en la calle. Sus ojos parecían huecos, vacíos. Un escalofrío me recorrió, y mis manos se tensaron sobre el volante. Quise acelerar, salir de allí, pero el coche parecía pesado, como si algo invisible lo retuviera. La mujer finalmente indicó que nos detuviéramos frente a una casa abandonada, con ventanas tapiadas y la puerta semiabierta. Al mirar el asiento trasero para avisarle, ya no estaba. El abrigo, el cabello, la nada, solo el frío y la sensación de que algo había bajado sin abrir la puerta. Intenté racionalizarlo, pero la mente no encontraba explicación para lo que acababa de pasar. Decidí alejarme de la calle, pero mientras arrancaba, sentí nuevamente un roce detrás de mi cabeza, como si alguien se hubiera acomodado. Miré por el espejo y vi una sombra breve, etérea, que desapareció al instante. El corazón me latía con fuerza, pero continué conduciendo hacia una avenida más transitada, tratando de dejar atrás aquel callejón y la sensación de ser observado. Al llegar a calles iluminadas y concurridas, la normalidad volvió. Nada parecía fuera de lugar, pero al revisar el asiento trasero, encontré una pequeña muñeca de trapo que no había visto antes. Estaba húmeda, sucia, con ojos cosidos que me miraban fijamente. No tenía forma de cómo había llegado ahí, ni recuerdo de haberla visto subir. Cada vez que intentaba tocarla, sentía un frío intenso que me recorría todo el cuerpo. La guardé bajo el asiento, sin atreverse a desecharla. Durante los días siguientes, cada vez que recogía a un pasajero por la zona del barrio periférico, sentía la misma presencia detrás de mí, aunque el asiento estuviera vacío. Algunas noches, al revisar el espejo, veía reflejos de figuras que desaparecían al parpadear. Una vez, un pasajero me preguntó si alguien más estaba en el taxi, y cuando lo miré por el retrovisor, no había nadie, solo la sensación de que algo invisible nos acompañaba. Intenté cambiar mi rutina, pero el barrio parecía seguirme en cada solicitud de la app. Cada sombra, cada crujido del coche me recordaba a aquella muñeca y la presencia silenciosa de la mujer. Aprendí a no mirar demasiado el retrovisor y a no preguntarle nada a los pasajeros. Algunos viajes terminan, pero la sensación de ser observado permanece. Ahora, cada noche que conduzco por calles desiertas, noto cuando alguien sube sin que lo vea. A veces es solo una brisa,
Otras veces es un susurro, un escalofrío, un roce en el asiento trasero. Desde aquella noche, sé que no todos los pasajeros son humanos, y que algunas presencias eligen tu taxi para moverse entre este mundo y otro, dejando atrás recuerdos que nunca se pueden borrar. Historia 4. Voy a contar mi aterradora experiencia durante una noche que me ocurrió en el 2017. El tráfico estaba extraño esa noche, más lento de lo habitual, y con un silencio que te hacía escuchar cada gota de lluvia golpeando el parabrisas. Estaba terminando un turno largo, y ya pensaba en guardar el taxi cuando recibí una solicitud de un barrio antiguo, calles estrechas y faroles que apenas iluminaban. Cuando llegué, un hombre se acercó desde la penumbra, alto, delgado, con un abrigo gris y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. No dijo nada al subirse, solo me indicó la dirección con un gesto y murmuró: «No apague la luz interior, por favor». Mientras avanzábamos, algo me inquietó. El aire dentro del taxi estaba frío, mucho más que la lluvia que caía afuera. Sentí como si cada gota de agua sobre el parabrisas resonara dentro del coche y no afuera. El hombre se sentó derecho, con las manos apoyadas en su regazo, y permaneció en silencio. Cada tanto, su mirada se dirigía hacia el espejo retrovisor, y parecía que me observaba más a mí que al camino. Intenté conversar, preguntar por qué estaba allí a esas horas, pero su voz al responder era un susurro que se sentía más profundo que la palabra misma. «Solo necesito que me lleve», dijo. El tono era tranquilo, casi demasiado calmado, pero había algo en su forma de hablar que me ponía alerta, como si conociera más de lo que mostraba. A medida que avanzábamos, noté cosas extrañas. Los reflejos de las luces sobre los charcos parecían mostrar sombras que no correspondían a ningún objeto. Las casas a los lados tenían ventanas iluminadas, pero detrás de los cristales parecía que había figuras paradas, observándonos, aunque cuando giraba la vista, no había nadie. Cada crujido del coche, cada golpe de lluvia sobre el techo, parecía amplificado, y sentí que algo invisible nos seguía. El hombre no movía ni un músculo, pero su presencia llenaba todo el taxi. Era como si estuviera conectado con el ambiente. Cuando pasábamos por una calle más oscura, el aire se volvía más pesado. Cuando nos acercábamos a faroles rotos, el frío aumentaba y la visibilidad disminuía. Intenté encender la radio, pero solo escuché estática entrecortada y, a ratos, un murmullo que repetía su frase inicial: «No apague la luz interior». El trayecto seguía, y no había señales de tráfico ni luces en algunas calles. La niebla se espesaba, envolviendo al taxi, y las sombras en los árboles parecían moverse con voluntad propia. Miré al retrovisor. El hombre estaba quieto, pero sus ojos brillaban con un reflejo extraño, como si vieran algo más allá de mi percepción. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no podía dejar de conducir. Algo dentro de mí sabía que debía seguir cada calle que él elegía. Finalmente llegamos a la dirección indicada. Una casa antigua, con la fachada descascarada y una luz tenue en la ventana principal. Frené, y el hombre bajó con calma. Mientras abría la puerta del coche, lo miré de frente, y por primera vez sonrió. Pero era una sonrisa que no transmitía calidez. Era fría, inquietante, como si hubiera visto algo que yo no podía entender. Se detuvo en el umbral, y sin girarse dijo: «Gracias por el viaje. Recuerde mantener la luz encendida». Subí de nuevo al taxi, y me quedé observando la casa mientras él entraba. Lo curioso fue que la luz que había encendido en el coche permaneció brillante, aunque no había nadie dentro que la necesitara. Sentí que algo se había quedado conmigo. La presencia de su calma inquietante y la forma en que controlaba todo el ambiente a su alrededor. Durante el camino de regreso, el silencio reinó, pero no era un silencio normal. Cada crujido del taxi, cada golpe de lluvia, parecía estar sincronizado con sus movimientos, como si su energía hubiera dejado un eco dentro del coche. El aire se sentía más pesado, y cada sombra proyectada en los charcos de agua reflejaba formas que no tenían sentido. Miré por el retrovisor y, aunque estaba solo, sentí que alguien me observaba desde el asiento trasero. A la mañana siguiente, revisé el taxi, incluso debajo de los asientos, y no había nada físico que explicara la sensación de presencia que me seguía.
Las sombras en la ciudad nocturna se veían normales otra vez, pero yo sabía que el hombre había dejado algo, un rastro que no podía borrar, una energía que solo un taxista nocturno podría percibir. Desde entonces, cada vez que tomo rutas por barrios antiguos y calles vacías, dejo la luz interior encendida, aunque no haya nadie más en el coche. Siento que el hombre sigue conmigo de alguna forma, que su atención permanece sobre el taxi, y que ciertos pasajeros no suben solo para moverse de un punto a otro, suben para dejar algo invisible, algo que altera la percepción y que permanece después de que se van. Aprendí que algunos viajes no terminan cuando el pasajero baja. A veces, lo que transportas se queda contigo, una presencia silenciosa, recordándote que no todos los pasajeros son lo que parecen, y que la noche tiene secretos que solo un conductor puede percibir. Desde aquella noche, conduzco con cuidado y respeto, atento a cada sombra, cada sonido y cada susurro en el interior del taxi. Historia 5. Soy Adrián Felipe y llevo años conduciendo mi taxi por las noches, recorriendo calles que parecen vacías pero que siempre esconden algo. No busco problemas, pero a veces los problemas vienen a ti. Esa noche empezó como cualquier otra. El tráfico ligero, luces amarillas parpadeando, el motor ronco del coche como único compañero. Activé la app y acepté un viaje desde una calle lateral del centro. La dirección de destino estaba en una colonia que conozco bien. Me pareció un trayecto tranquilo, perfecto para cerrar mi turno. Llegué al punto de recogida y ahí estaba. Una mujer de cabello corto, oscuro, con un abrigo que parecía demasiado pesado para la temperatura. Se subió sin mirar mucho alrededor y solo dijo: «Lléveme a la calle Juárez, por favor». No quise preguntar nada más. Había algo extraño en cómo hablaba, como si temiera algo, pero traté de no darle importancia. Empecé a conducir y noté que ella miraba constantemente hacia atrás, hacia el asiento trasero, pero no había nadie. Le eché un vistazo por el retrovisor y la vi temblando ligeramente. Intenté entablar conversación, preguntarle si todo estaba bien. Solo respondió que sí, con voz baja, casi un susurro. La calle estaba desierta, faroles parpadeando, un viento que hacía crujir los árboles. A los pocos minutos, me pidió que girara por un callejón que evitaba normalmente. La señal era tenue, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ella no decía nada más. Mientras avanzábamos, sentí que algo se movía en el asiento trasero. Un roce leve, como si alguien se acomodara. Me giré rápido. Nada. Solo el vacío y un silencio extraño que oprimía el ambiente. «¿Está todo bien?», le pregunté. No respondió de inmediato. Solo asintió, pero su mirada estaba fija en el espejo, en un punto que yo no podía ver. Sentí una presencia detrás de mí, algo frío que no debería estar ahí. La respiración se me hizo más pesada, pero traté de mantener la calma. Después de un par de cuadras, la mujer dijo: «Aquí está bien, puede detenerse». Frené. Miré a mi alrededor, casas apagadas, la calle vacía. Cuando volteé hacia el asiento trasero, estaba vacío. El miedo me subió de golpe. No escuché la puerta abrirse, ni pasos, nada. El asiento estaba impecable, como si nadie hubiera estado allí. Miré por los espejos, buscando alguna señal de que había bajado, pero nada. Sentí que el aire se volvió denso, pesado, y un susurro casi imperceptible pasó por mis oídos. «Gracias por traerme». Me quedé sentado un momento, respirando hondo, sin comprender nada. Revisé la app. El viaje seguía marcado como completado, pero no había registro de pago ni de contacto. Sentí un frío que calaba los huesos y, sin pensarlo, arrancé rumbo a una avenida principal, dejando atrás aquella calle desierta. La imagen de la mujer y su abrigo pesado quedó grabada en mi mente, como si nunca hubiera sido real, y algo dentro de mí sabía que no sería la última vez que sentiría esa presencia. Intenté racionalizar lo ocurrido, pensando que tal vez fue un pasajero imaginario, un sueño mientras manejaba, pero no podía ignorar la sensación de que alguien había estado allí, observándome. Esa misma semana, otros colegas mencionaron lo mismo. Pasajeros que desaparecían, viajes que no aparecían registrados correctamente en la app.
asientos que quedaban húmedos sin explicación. Comencé a prestar atención a cada detalle, a cada sombra en el retrovisor. Una noche, mientras regresaba de un viaje común, recibí otra solicitud desde una dirección que parecía familiar, la misma zona donde recogía a la mujer del abrigo pesado. Llegué y no había nadie, pero el teléfono vibró otra vez. Esta vez, un hombre subió, vestido de manera normal, pero mientras conducíamos, de repente señaló el asiento trasero y dijo: ¿Ve eso? Miré y no había nada visible, solo una bruma leve que se movía como si tuviera forma humana. El pasajero parecía nervioso, murmurando: no debería estar aquí. Antes de darme cuenta, me dijo que me detuviera. Frené, y cuando bajó, volvió la sensación que ya conocía. El aire se volvió frío, pesado, como si alguien más hubiera bajado junto a él, invisible. Esa noche, conduje hasta casa en silencio, revisando constantemente el asiento trasero. Nada. Solo un eco de pasos que no existían, y un susurro que parecía salir del motor: gracias por traerme. A partir de esa noche, cada pasajero que subía tenía un matiz extraño. Algunos desaparecían, otros dejaban un aroma, una sombra que se movía mientras conducía, señales que no podía explicar. Empecé a tomar fotos y grabaciones discretas, pero al revisar, nada aparecía. Era como si lo paranormal se manifestara solo para mis sentidos. Mi taxi se convirtió en un espacio entre dos mundos, lo visible y lo invisible. Cada viaje podía ser normal o no. Nunca volví a subestimar lo que uno recoge en un taxi. Ahora, cada vez que recibo un viaje nocturno, reviso cada esquina, cada sombra, cada sonido. Sé que hay algo más ahí afuera, esperando que conduzcas, que lleves a alguien, o que simplemente lo permitas. Y desde entonces, cada vez que el asiento trasero cruje sin razón, siento que alguien me observa, que alguien todavía me agradece por traerlo. Continuamos con la siguiente historia. Me llamo Esteban Ricardo y llevo más de una década manejando un taxi. No recuerdo la primera vez que sentí que algo iba más allá de lo normal, pero aquella noche me quedó grabada. Empezó como cualquier otra: calles tranquilas, pocos autos, el sonido del motor acompañando mis pensamientos. Recibí un viaje desde una zona industrial, una calle poco transitada y casi siempre vacía. Al aceptar, el GPS me llevó a un punto cercano a un antiguo taller abandonado. Al llegar, una figura masculina salió de entre las sombras. Vestía de manera formal, con saco y corbata, y llevaba un maletín. Subió sin decir palabra y solo señaló una dirección que parecía fuera de la ciudad, hacia una zona de callejones y almacenes. Su postura era extraña, rígida, y cada vez que lo miraba por el retrovisor, sus ojos parecían demasiado profundos, como si observara algo detrás de mí. Empezamos a avanzar. La carretera estaba silenciosa, apenas iluminada por algunos postes. Al principio, todo parecía normal, pero pronto noté que el GPS se comportaba de manera errática. La ruta que debía tomar mostraba líneas borrosas y zonas en gris, como si estuviera bloqueada. Le pregunté si conocía el camino, y él solo asintió, sin hablar. Cada giro que daba parecía más confuso que el anterior. Calles que reconocía se transformaban en atajos que no existían en mis mapas. A los 20 minutos, llegamos a un cruce donde no había semáforos ni señales. La niebla empezó a cubrir el camino, y pude ver cómo su maletín se movía solo sobre el asiento, como si algo dentro de él respirara. Intenté encender la radio para romper el silencio, pero no funcionaba. La pantalla del GPS se apagó, y el retrovisor dejó de reflejar su rostro con claridad. En su lugar, había una sombra que se alargaba hasta el techo del coche. Intenté mantener la calma. Pensé que tal vez estaba soñando, pero la sensación de frío era real, densa, y el maletín se inclinaba hacia mí, como si me invitara a abrirlo. Respiré hondo y le pregunté qué contenía. Su respuesta fue un susurro que no salía de su boca, pero que escuché claramente en mi cabeza: lo que nadie debe ver. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las calles empezaron a torcerse de formas imposibles. Edificios que antes estaban vacíos, ahora tenían ventanas iluminadas, y figuras que se movían dentro de ellas parecían observarme. El pasajero no decía nada,
pero su mirada fija me mantenía en tensión. Cada vez que intentaba girar el volante para volver, sentía que algo empujaba desde atrás, un peso invisible que me obligaba a seguir la ruta que él quería. Llegamos finalmente a un cruce, donde la niebla era tan densa que apenas podía distinguir la carretera. Él me indicó que detuviera el coche. Frené, y justo en ese momento, el maletín se abrió solo. Una luz tenue salió de él, proyectando sombras que se movían por todo el interior del taxi. No había rastro de humo ni fuego, solo formas que se retorcían como si tuvieran vida propia. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que el techo vibraba con cada golpe. Cuando miré al pasajero, su rostro había cambiado. Ya no era humano, sino una máscara pálida, sin expresión, ojos negros que me atravesaban. Intenté hablar, pero ningún sonido salió de mi boca. Solo pude escuchar el susurro dentro del taxi. Has llegado al límite. La sombra del maletín se expandió, llenando todo el habitáculo, y tuve la certeza de que si movía un solo músculo, desaparecería junto con él. Pasaron segundos que parecieron horas. Luego, todo se detuvo. La luz del maletín se apagó y el pasajero estaba de nuevo en forma humana. Sonrió levemente, pero sus ojos seguían negros. Me indicó que continuara, y aunque mis manos temblaban, arranqué el coche. Las calles habían vuelto a la normalidad, sin niebla, sin sombras extrañas. Parecía que nada hubiera pasado, salvo la sensación de vacío que quedó en mi pecho. Cuando llegamos a la dirección indicada, un edificio antiguo, me pidió que esperara mientras bajaba. Lo observé caminar hacia la puerta principal, pero al mirar de nuevo, no había nadie. Solo el maletín, que había quedado sobre el asiento trasero, cerrado y pesado, como si nunca hubiera sido movido. Mi respiración era agitada, y la sensación de que alguien me había acompañado todo el camino permanecía. Guardé el maletín en la cajuela y conduje de regreso al centro. Cada vez que revisaba el asiento trasero, me parecía sentir que alguien se movía, que los ojos del pasajero me seguían. Desde aquella noche, cada viaje que hago por calles solitarias tiene un nuevo matiz. La sensación de que no estoy solo, de que alguien más puede subir al taxi sin que lo vea, de que a veces transportamos cosas que no deberían ser tocadas. Nunca volví a abrir el maletín, y cada vez que lo miro, siento que dentro hay algo que me observa. Aprendí a respetar los silencios y las sombras dentro de mi taxi. Ahora sé que no todos los pasajeros son humanos, y que algunos viajes terminan, pero el recuerdo de lo que transportamos permanece para siempre. Estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.